Ahora sí. Hola a todos. Hoy quisiera hablar sobre un resultado de teoría de conjuntos que pues, se me hace bonito y puede resultar útil a hacer pruebas de igualdad de conjuntos, como veremos por un corolario de este teorema o proposición. Y bueno, pues el enunciado empieza con conjuntos, ¿no? X y Y. Y lo que queremos ver es que X es subconjunto de Y si solo si X menos Y es igual al vacío. Bueno, conjunto vacío. Y bueno, como es un sí solo sí, pues tenemos que demostrar pues, la ida y el regreso, ¿no? Una implicación y la otra. Entonces primero empezamos suponiendo que X es subconjunto de Y. Y vamos a demostrar que la diferencia de X menos Y va a ser igual al conjunto vacío. Y bueno, recordemos que eso significa que X es subconjunto de Y. Y que esto significa que para toda X, que X vive en X, entonces X vive en Y. Luego, vamos a suponer por contradicción que la diferencia X menos Y tiene un conjunto, tiene un elemento, X0. Y entonces, por definición de la diferencia de conjuntos, tenemos que X0 vive en X y X0 no vive en Y, que ponemos así, con una rayita encima del símbolo de pertenece. Y bueno, por otro lado, como X0 está en X, y recordemos que si X0, de la contención, tenemos que si X0 está en X, entonces X0 va a estar en Y. Así, pues X0 va a estar en Y. Pero esto es una contradicción, pues tenemos al mismo tiempo que X0 no está en Y X0 está en Y. Más bien eso es. Por lo tanto, pues esto, al suponer que tenía elementos, pues nos lleva a una contradicción. Y entonces debe de pasar que no tiene elementos. Es decir, X menos Y es igual al conjunto vacío. Luego, para el regreso, vamos a suponer que la diferencia de X menos Y es igual al vacío y vamos a ver que X es subconjunto de Y. Entonces, como X menos Y es igual al vacío, por definición del conjunto vacío, tenemos que para toda X no es un elemento del vacío, pues es un conjunto vacío. Así, pues intercambiando el vacío por X menos Y en la definición, tenemos que X no está en X menos Y para todo X conjunto o X elemento. Luego, por definición, que X no esté en X menos Y es esto, es una abreviación. O sea, nada más como esta cosa va a tachar esto, que se le llama la negación lógica. Entonces, pues primero vamos a ver qué significa que X esté en X menos Y, que es muy parecido a lo que vimos, nada más que lo vamos a poner en forma de enunciado. ¿Qué es esto? Que X está en X y X no está en Y. Así, solo tenemos que negar este enunciado para obtener el enunciado original que teníamos, que es X no pertenece a la diferencia X menos Y. Así, negando, con leyes de Morgan, si recuerdan, si tienen un enunciado P y Q y niegan esto va a ser igual a la negación de P o la negación de Q. Este es el I como símbolo lógico y este es el O como símbolo lógico, ¿no? Bueno, eso no es para recordar. Bueno, entonces también podemos recordar que la doble negación va a ser igual a la proposición original o a P original. Y bueno, en este caso nuestras P va a ser igual a pues X está en X y la Q va a ser igual a la Y que no está, la X0, no, X que no está en Y. Y entonces pues a negar, en un principio P y Q se vería así: X está en X y X no está en Y.
luego negando y usando la doble negación, no P y Q va a ser igual a X, bueno, X no está en X, o aquí es donde usamos la doble negación, que X está en Y. Pero luego también pues recordemos una equivalencia lógica que nos dice que no R o S va a ser igual a, o lógicamente equivalente a R implica S, que es justo lo que tenemos aquí, la negación de algo, uno y otra cosa. Y así vamos a tener que esto implica, bueno, que X en X implica que X está en Y. Pero también recordemos que teníamos un cuantificador aquí al principio para toda X. Y entonces en realidad tenemos que para toda X, X en X, eso implica que X está en Y. Pero esto por definición de conjuntos o subconjuntos nos dice que X está en Y. Bueno, X es subconjunto de Y. Y bueno, una bonita consecuencia de este teorema es el siguiente, que nos dice esto, que bueno, A y B son conjuntos, ¿no? Entonces lo que nos dice el corolario, sí, bueno, AB, sí, solo sí, A menos B es igual a vacío y esto es igual a B menos A. Y bueno, la idea es fácil, entre comillas, porque nada más hace falta recordar que A menos A es igual al vacío y lo mismo va a pasar para B. B menos B es igual al vacío. Y luego usar la hipótesis de que A es igual a B. Pues como A es igual a B, vamos a tener que A menos B va a ser igual a A menos A, y B menos B va a ser igual a B menos A. Así tenemos una cadena de igualdades, que es A menos A. Bueno, más bien empezamos con A menos B es igual a A menos A, que va a ser igual al conjunto vacío, que va a ser igual a B menos B, que va a ser igual a B menos A. Y bueno, luego podemos reescribir esa igualdad así, como sigue, que por lo tanto A menos B es igual al vacío y esto es igual a B menos A. Y ya acabamos una parte. Ahora para el regreso, suponemos que A menos B es igual al vacío y que esto es igual a B menos A. Entonces, por el resultado anterior, como tenemos en particular una diferencia, o sea, en particular tenemos esto, A menos B es igual al vacío por el resultado anterior. Tenemos que A es subconjunto de B. Y también como B menos A es igual al vacío, lo mismo por el resultado anterior, vamos a tener que B es subconjunto de A. Pero entonces pues tenemos que A es subconjunto de B y B es subconjunto de A. Y esto pasa si solo si A es igual a B. Porque para que se den las dos contenciones, pues los dos conjuntos deben de ser iguales. Y bueno, este resultado pues
puede ser útil porque pues no tenemos que pasar por los elementos. Podemos hacer álgebra de conjuntos para verificar que dos conjuntos son iguales. Y bueno, por eso creo que es útil, porque en teoría de conjuntos siempre tenemos que, para ver una igualdad de conjuntos, agarrar algo en un conjunto X y ver que ese X va a estar en otro conjunto Y, ¿no? Pero bueno, con esto pues nada más hace falta ver que, bueno, con los mismos símbolos, para ver una igualdad de conjuntos nada más necesitaríamos ver que X menos Y va a ser igual a Y menos X. Y para esto podemos usar álgebra de conjuntos. Y bueno, también podríamos depender mucho de la siguiente equivalencia de conjuntos. De que X menos Y es igual a X intersección Y complemento. Pero recordemos que el complemento es siempre relativo a algún lugar. Y bueno, entonces eso sería todo por hoy, yo creo. Bueno, muchas gracias y hasta luego.